Buenas tardes, siendo las 16 horas con 18 minutos del día 14 de mayo del 2024, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a este postdebate del Ayuntamiento de Ensenada, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California por medio de la Red de Jóvenes por la Democracia. Mi nombre es Luis Alfredo Cortés Llamas, asesor del Consejo General de este instituto. Es un verdadero placer ser parte de este espacio de encuentro y reflexión, donde convergeremos con el propósito de analizar y discutir las principales propuestas e ideas, así como de identificar las principales problemáticas que tuvieron a bien plantear todas las candidaturas durante el desarrollo del debate del pasado domingo 12 de mayo. Antes de sumergirnos en el intercambio de ideas, permítame presentar con entusiasmo a las y los distinguidos panelistas, quienes nos acompañarán con su valiosa participación para enriquecer nuestra discusión y promover una visión fresca, inclusiva y diversa. Comenzando en primer término con Fátima Cruz Martínez. Ella es abogada, litigante y ha trabajado en el sector de la sociedad civil organizada y en diversas empresas privadas. Es egresada de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es estudiante del doctorado de Estudios de Migración en el COLEF. También presentaré a mi compañero René Ibrahim Cardona Picón. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica, maestro en Ciencias Jurídicas con mención honorífica y estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es especialista en Derecho y Política Jurisdiccional, así como en interpretación, tutela y protección de los derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se encuentra avalado por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como promotor del sistema penal acusatorio. Ha sido galardonado con el Premio Estatal de la Juventud en el año 2000 en la categoría Aportación a la Cultura Política y a la Democracia. Es un gusto tenerles como panelistas en este postdebate. Ahora bien, procederé a dar una breve explicación del ejercicio que estamos por comenzar. Como parte de nuestra dinámica para este postdebate, hemos estructurado una serie de rondas de participación para asegurarnos que todas las voces sean escuchadas de manera equitativa y que podamos profundizar en los temas claves discutidos durante el debate entre las candidaturas del municipio de Ensenada. En la primera ronda de participación, cada panelista tendrá un espacio de hasta 1 minuto para expresar sus principales impresiones sobre el debate en lo general, por medio del planteamiento de una pregunta detonadora. En la segunda y tercera ronda de este ejercicio, la dinámica será más libre y abierta, con la finalidad de retomar puntos clave del debate por parte de la moderación y de aperturar un intercambio de ideas interactivo y flexible entre las y los participantes. En lo concerniente a la cuarta ronda de este formato, se dará un espacio para que las y los integrantes de la Red de Jóvenes por la Democracia manifiesten sus impresiones y opiniones con respecto a los posicionamientos que las candidaturas le otorgaron en sus participaciones al tema de la inclusión de las juventudes en la política y en lo referente a su participación en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Lo anterior, de nueva cuenta, planteando una pregunta detonadora que dé pie a las reacciones de nuestros analistas. Al final, consideraremos un espacio para compartir nuestras reflexiones finales. Bueno, sin más preámbulo, quisiera plantearles la primera pregunta detonadora para dar inicio a esta primera ronda, comenzando contigo, René. En un balance general del debate entre las diversas candidaturas, ¿consideran que las propuestas presentadas fueron adecuadas para abordar las problemáticas planteadas durante este ejercicio, ofreciendo soluciones satisfactorias? Tienes el uso de la voz, René. Gracias, Luis Alfredo. Pues en primer lugar, permíteme agradecerte por moderar este ejercicio, así como también a la señora consejera Guadalupe Flores Mesa por propiciar este ejercicio en coordinación con el Instituto Estatal Electoral. Saludar también a Fátima. Comentarte de manera muy precisa que me parece que las candidaturas no fueron muy puntuales con respecto a la oportunidad de presentar a la ciudadanía propuestas concretas
en términos de política pública y de reglamentación municipal, lo cual me parece un desacierto. Me parece un desacierto porque si de por sí el debate no es asumido o entendido como un ejercicio de fortalecimiento de la cultura democrática, la gente tiende a malinterpretarlo como un ejercicio de dimes y diretes. Me parece que poco abona este tipo de circunstancias. También, en un segundo momento, y antes de concluir esta intervención, podría compartirte que me parece muy triste y muy lamentable que de los cerca de 560,000 habitantes que conformamos el municipio, cerca de 500, 600 personas, es decir, el 0.08%, hayamos podido acceder a ver el debate. Entonces, esto nos habla del reto que tenemos como ciudadanía y sobre todo de la gran labor que subsisten los candidatos y también por parte de los ciudadanos en comprometerse un poco más en el fortalecimiento de la cultura democrática. Correcto, René. Muchas gracias. Ahora, Fátima, tienes el uso de la voz. Si gustas que te repita la pregunta, puedo hacerlo. Si no, adelante con tu participación. Gracias por la invitación y también por tener estos espacios, ¿no? Como juventudes para poder dar nuestro punto de vista. Estuvimos viendo todo el debate y definitivamente faltó en cuanto a propuestas reales, propuestas que realmente pudieran cumplirse y pues no vimos tal cual o no escuchamos tal cual propuestas por parte de los candidatos, de las candidatas. Como juventud, yo pienso que faltó para que seamos más reales. Igual mencionaron algunas cosas, pero lo fue como muy general. Faltó especificar cómo se piensan hacer las cosas, de dónde se va a obtener recursos para tal acción, de dónde se va a tomar mano para implementar tales temas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, faltaron mejores propuestas. Correcto, Fátima. Muchas gracias. Sí, me parece interesante, digo, analizando la respuesta que ambos dan, me parece que percibo, ¿verdad? Que consideran que las candidaturas en lo general no profundizaron, no tocaron los temas realmente, o bueno, los tocaron quizá algunos temas, ahorita en el siguiente bloque voy a mencionar algunos temas, algunas problemáticas fundamentales, ¿no? Del municipio de Ensenada, pero sí percibo que no, al parecer no hubo estas propuestas, digamos, contundentes, ¿no? Contundentes que toquen la forma en la cual se planea solucionar estas problemáticas. Y de ahí me surge una gran pregunta que quisiera compartir, una pequeña reflexión quisiera compartir con ustedes y escuchar su punto de vista. Mucho se habla sobre las funciones o la función del debate en una campaña política. Es decir, si el debate verdaderamente es para conocer las propuestas de las candidaturas que participan en una elección, o si el debate juega más un rol como de una especie de reafirmar quizá o de buscar el apoyo, la simpatía de ciertas personas, no tanto con la profundidad de las propuestas, sino a través de unas ciertas posiciones emocionales, ideológicas, y no tanto de profundizar. Entonces, digo, yo quizá para ir abriendo espacio en esta reflexión, sí me gustaría preguntarles más bien a ustedes si consideran que la función del debate sí debe de ser la de presentar propuestas sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, o si tiende más a un ejercicio de tratar de simplificar toda una plataforma política y electoral para hacerla de fácil acceso a la ciudadanía. En ese sentido, me gustaría escuchar tu opinión, René. ¿Qué piensas? Si para ti el sentido del debate es, primero, las propuestas, la profundidad, cómo vamos a hacerlo, o si va más en un sentido de generar una simpatía quizá emocional, ideológica, o una simplificación de una plataforma electoral. Adelante, René, te escucho. Muchas gracias, Luis. Mira, desde mi punto de vista, el debate es un mecanismo idóneo, necesario y proporcional para la construcción de la cultura democrática. Ciertamente existe una clara distorsión entre el ir a argumentar una tesis o una posición e ir a, de alguna manera, presentar una serie de injurias, calumnias o posiciones emocionales respecto de nuestro sentir hacia un candidato.
A mí me parece que la democracia es más que eso, y me parece que el debate supera esta circunstancia. Ciertamente los 11 ejes temáticos que van desde el tema de seguridad, ordenamiento territorial, medio ambiente, agua, situaciones que son problemáticas reales y persistentes en el municipio de Ensenada, me parece que no hubo una hilación muy concreta en términos financieros, en términos de política pública, en términos de reglamentación, para estructurar propuestas concretas. Me parece que el debate, lamentablemente, como es entendido, es este ejercicio de exposición de pasiones, lejos de ser entendido como una oportunidad, insisto, para reflexionar sobre los diferentes mecanismos o propuestas políticas de solución hacia problemas concretos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una distorsión, pero me parece también que el problema de fondo no radica solamente en los partidos políticos, sino también en el entendimiento o en la cultura general que nosotros tenemos en torno al debate. Por ejemplo, si nosotros acudimos a culturas como la europea, como nuestros vecinos y compañeros de los Estados Unidos, vemos que el debate es una herramienta justamente para presentar una oposición, una antítesis en relación a una postura determinada. Contrario sensu, en México lo asumimos como esta guerra de egos, como esta guerra de emociones, como esta oportunidad para tirarle al que más se deja o al que más se mueve, y me parece que esto no abona definitivamente al sentido primigenio que tiene esta contraposición de argumentos e ideas. Ciertamente todos los mexicanos tenemos el derecho político a asociarnos y a creer en la ideología que más consideremos es más afín a nuestro proyecto personal o colectivo, pero sí me parece que hay un problema de fondo en términos de educación popular, comunitaria e institucional para visibilizar al debate como una herramienta de reflexión, más allá de una herramienta de denostación. Correcto. Muy bien, muchas gracias René por tu participación. Me parece un punto de vista interesante. Yo ahorita retroalimentaré sobre ello, tengo aquí algunas anotaciones, pero me gustaría escuchar la opinión de Fátima en el mismo sentido, Fátima, y agregar quizá lo que comenta René, esta parte de entender el debate como una exposición, digámoslo así, de emociones, presentación de emociones, y no tanto como un espacio donde deberíamos de ofrecer, bueno, más bien deberíamos de esperar de las candidaturas que se oferten soluciones a las problemáticas desde una perspectiva técnica, con argumentos. No sé, Fátima, para ti, ¿tú cómo viste el debate de Ensenada en este eje, ¿no? En este eje de las propuestas y los argumentos bien estructurados, o en el del debate de las pasiones, y no tanto de la técnica, o más que la técnica del cómo hacerlo y cómo hacerlo bien? Desde tu punto de vista, Fátima, ¿cómo percibiste el debate del pasado domingo? Mira, el debate es un mecanismo interesante, importante para que la ciudadanía conozca, porque platicando no solamente sobre lo que yo opino, porque platiqué con personas también y me decían, pues es que la verdad yo no conocía a todos los candidatos, a todas las candidatas, pero pues igual hubo unas cosas que pues no fueron suficientemente bien argumentadas, ¿no? Y pienso que como ciudadanos también tenemos como ese compromiso de no solamente guiarnos con lo que dicen en el debate, sino informarnos, ¿no? Tan es así que yo me di a la tarea de ingresar a la plataforma de Conóceles del Instituto Estatal Electoral para, pues bueno, no, por el tiempo posiblemente no se alcanzaron a escuchar todas las propuestas de los candidatos, de las candidatas. Y ingreso a la plataforma de Conóceles y pues tampoco están, ¿no? No digo que en todas, en algunas. No hay información de sus propuestas, ni siquiera aparece su foto, no dice cómo los contacto. Entonces, falta por parte de las candidaturas a nosotros como ciudadanos nos informen de manera clara, y digo clara y objetiva, porque de repente también confunden a la gente. Confunden a la gente y eso es lo que sucede, que la gente luego se deja llevar por esas, pues ahora sí que si te tiro, me tiras, y no, pero pues igual, si hay verdades entre esos dichos, pues si hay algún delito, algo que
proceda, ¿no? En una denuncia o algo, ¿no? Pero no confundir a la ciudadanía. Esa es mi perspectiva. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Sí, muy interesante esta parte también del cómo las candidaturas deben de conectar con la sociedad. Debe haber una conexión, debe haber una correcta comunicación entre quien busca el voto y el ciudadano, ¿no? Que al final, pues básicamente lo que el ciudadano quiere o requiere, necesita de las personas que ocupan la administración pública municipal es que resuelvan esas problemáticas, ¿no? Les agradezco por esta primera ronda y justo para enlazar con lo que viene la segunda ronda, yo quisiera retomar algo que me pareció interesante del debate, enlazarlo con el tema de las problemáticas. De lo que nos dejó el debate, hubo varias propuestas, afortunadamente, digo, y afortunadamente porque creo que es algo que es muy necesario, el formato del debate que maneja el Instituto Estatal Electoral, maneja un primer apartado, un primer bloque de propuestas, se llama Yo Propongo, y eso permite que podamos identificar quizá con mayor claridad las propuestas de las candidaturas. En ese sentido, yo quiero comentar que desde mi análisis, en mi perspectiva, yo detecté por lo menos 3 problemáticas que estuvieron surgiendo durante todo el debate, quizá en los 3 bloques. La primera, el tema de la inseguridad. Esta percepción de que Ensenada, pues, a decir de las candidaturas, de la mayoría de las candidaturas, pues estaba asumida como una especie de clima de inseguridad, ¿no? Que es una Ensenada más insegura. Y en ese sentido, varias candidaturas proponían diversas cuestiones para mejorar el tema de la seguridad, las corporaciones policíacas, etcétera. La otra temática que también fue muy identificada durante los segmentos del debate fue el de la reestructura, una posible reestructura vial, el problema de las vialidades en Ensenada, el problema del tráfico, el problema de las calles y los baches, ¿no? Que es un tema que yo creo que casi todos los municipios de nuestro estado encontramos, pero en el debate de Ensenada también esta problemática surgió durante los 3 bloques. Y una tercer problemática que yo pude detectar, que sí creo yo es muy, muy particular del municipio de Ensenada, es el tema de la contaminación en las playas, ¿no? El tema de la contaminación de las playas en Ensenada. En ese sentido, yo detecto estas, digamos, 3 problemáticas que estuvieron surgiendo alrededor del debate. Ya en el tercer segmento yo les plantearé otra que me pareció interesante, pero mi pregunta para ustedes, y quiero comenzar esta ronda contigo, René, que me comentes tú qué opinas. Más allá de estas 3 temáticas, considera, y las propuestas que de ellas salieron, ¿consideras que faltaron temas en el debate? ¿Consideras que hubo temas que no se tocaron, que se debieron de haber tocado? Yo voy a poner uno sobre la mesa, me pareció interesante, si se mencionó 1 o 2 veces, marginalmente, quizá 3, el tema del turismo en Ensenada, y me llamó poderosamente la atención. En ese sentido, René, ¿tú consideras que hubo temáticas problemáticas que las candidaturas no expusieron y que debieron haber expuesto al margen de estas 3, 4 que acabo de mencionar? Tienes 2 minutos de uso de la voz, René. Gracias, Luis Alfredo. Mira, en primer lugar, a mí me parece que para poder solucionar un problema hay que asumir que lo tenemos y reconocer que lo tenemos. Tú tocaste 3 cuestiones muy importantes. En materia de seguridad, es penoso que Ensenada haya ocupado un lugar muy lamentable a nivel nacional en el tema de percepción de inseguridad. 2, pasamos al tema de las playas. Lamentablemente también otro índice o reconocimiento desafortunado que se le dio a Ensenada es que tenemos una de las playas más contaminadas de México, sino que fue la playa más contaminada del país. Y en tercer lugar, evidentemente tenemos un grave problema en materia de vialidades, baches, tránsito. Incluso, algo que quiero destacar es que una de las candidaturas, un moderador le preguntó, bueno, ¿y usted conoce la existencia sobre algún determinado programa al respecto? Sí, la realidad es que, pese a que no lo contestó, sí existe un programa integral de movilidad urbana sustentable. Entonces, eso te habla o denota que no hay un conocimiento profundo de las problemáticas del municipio. Ciertamente, tú mencionabas otra cuestión apremiante, el turismo. En virtud de las vocaciones productivas que tiene Ensenada, pudiendo ser considerado como un punto o polo geográfico a nivel nacional en tal materia, me parece que dejaron pasar una gran oportunidad
para tocar la importancia que tiene potenciar esta vocación que tiene el municipio. Me parece también que no tocaron un tema muy importante concerniente a cómo fortalecer la participación de las juventudes al seno de la toma de decisiones públicas, porque voy a ser muy franco y muy respetuoso ante todas las ideologías y criterios que pudieran existir, pero a mí me parece que solamente ver a las juventudes como meros receptores de becas es solamente un mero paliativo. Me parece que las personas jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad, conforme lo establece la legislación, podemos aportar más, podemos sin lugar a dudas construir más al respecto, y me parece que son dos temas que también no se abordaron en demasía. Algo que también me parece faltó explotar mucho es el potencial que tiene el municipio en términos de ciencia y tecnología. Tenemos uno de los espacios de mayor vanguardia a nivel nacional, como es el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada, CICESE. Entonces, me parece que también no tocamos mucho ese aspecto y bien pudimos haberlo catalizado y catapultado. Entonces, esto no es más que un reflejo claro de que no se conocen a fondo las problemáticas y que también, lo digo con mucho respeto, Baneadero no es la única delegación que ocupa el municipio. O sea, hay que también enfocarse en la realidad que viven otras delegaciones, en las problemáticas en materia de desarrollo regional y rural que hay, a efectos de poder entender el problema desde una perspectiva un poco más holística, ¿no? Ensenada no solamente es el centro de la ciudad, hay mucho rezago, hay muchas circunstancias que atender, y creo que sí hubo problemáticas como las que te he referido que no se atendieron en su conjunto. Correcto. Muchas gracias, René. Sí, fíjate, bueno, yo quisiera comentar también, para darle oportunidad a Fátima y agregar algo más a la discusión. Justo por eso lo comentaba, me parece que el tema del turismo se pudo haber comentado más, siendo el municipio de Ensenada, pues un municipio en el cual el turismo es clave, y me parece que se comentó, pero digamos, yo hubiera esperado que se comentara aún más, ¿verdad? Por eso lo mencionaba. Mencionaste otro tema interesante, el tema de la participación de las juventudes, que digamos es el corazón de lo que vamos a analizar o estamos analizando en este postdebate. Lo planteo de la siguiente manera porque al final, en la cuarta ronda, vamos a abordar justamente eso, y ahí les pediré que ambos puedan comentarme su sentir con respecto a la ausencia de la inclusión de las juventudes en el debate. Pero, Fátima, quisiera comentarte, ya mencionaba René el tema de la ciencia y la tecnología, prácticamente no se tocó, el turismo de manera muy marginal. Más allá de estos tres temas que yo mencionaba en esta intervención, sobre inseguridad, la contaminación de las playas y el tema de las vialidades, ¿sientes que faltaron temas, que hubo problemáticas del municipio de Ensenada que no se llevaron al centro del debate, o quizá que no se propusieron áreas de mejora en sectores importantes para el municipio? Tienes 2 minutos para responder y te escuchamos con puntual atención. Adelante, Fátima. Bueno, desde mi perspectiva, sí faltaron algunos temas a tocar, sí, efectivamente, la de la seguridad fue lo que más hablaron, pero también faltó el tema de, aparte de los baches y todo eso, también el tema del transporte, porque luego vemos a mucha gente que está batallando por el transporte, las condiciones en las que se encuentra el transporte público. Se entiende que las calles están muy feas y que así que el transporte público de alguna manera pues no tiene muy buena infraestructura en lo que es, pero creo que se puede mejorar, y aparte también sobre el tema de la recolección de basura. Hay muchas delegaciones que pues les preguntas a la ciudadanía y dicen, no, pues aquí no pasa. Entonces es otro tema también, y es de salud pública. También el tema de la contaminación, no solamente de las playas, sino también de nuestros ríos, de los pozos de agua, que es pues, de donde obtenemos pues, la agricultura, ¿no? Entonces también son puntos que hicieron falta. Y el tema de las áreas verdes, la recuperación de las áreas verdes, la rehabilitación, el mantenimiento de las mismas. Y un tema también que no se trató desde mi perspectiva, al menos no lo alcancé a captar ahí, de las personas en situación de calle. Es un tema que es preocupante porque lo vemos en aumento.
hay muchas personas también por situación de calle, pero no solamente con el tema de las adicciones, ¿no? Sino con algún problema de situación mental. Entonces, es un tema que también se debe de ocupar. Se deben de tener propuestas claras, objetivas, y pues que sean ejecutables, ¿no? Porque igual pueden prometer muchas cosas, pero pues cómo se cumplen, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Interesante lo que mencionas, el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud que también, digamos, quizá pudo haber ocupado un lugar más importante. Recuperación de áreas verdes, tema interesante también en el municipio de Ensenada. Digo, creo yo que es parte como lo mencionaba René en unas intervenciones, el tema de buscar esta mejor integral, ¿no? Si hablamos de la contaminación de las playas, pero también cómo vamos a rehabilitar los espacios verdes, y quizá eso nos dé a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, una visión de un plan más integral, ¿no? Que abarque más áreas, que abarque diversos sectores que se entrelazan entre sí. Entonces, me parece sumamente interesante. En ese sentido, digo, recogiendo un poco de lo que mencionan aquí, temáticas que quizá faltaron, que las candidaturas exploraran más, lo que comentábamos desde un inicio, René y un servidor, el tema del turismo, que es fundamental para Ensenada. Un punto muy interesante de René, el tema de la ciencia y la tecnología, y eso cómo se vincula con las juventudes y la participación de las juventudes, ¿no? Que digo, más adelante lo vamos a abordar. El tema que comentabas tú, Fátima, el tema de la salud pública y la recuperación de los espacios verdes, también el tema de la atención a las personas en situación de calle, pues un tema interesante que yo creo que las distintas administraciones que vayan que vayan surgiendo en el municipio de Ensenada tendrán que ocuparse, más que preocuparse, ocuparse, ¿no? De ese aumento en personas en situación de calles que tú mencionas, ¿no? La asistencia en ese sentido. Bueno, con esto concluiríamos este segundo segmento y pasaríamos al tercer segmento, y quiero enlazarlo para que, digamos, todo lleve una secuencia. Y con respecto a las propuestas, que me parece muy interesante en tema de inseguridad, digo, a ver, hay una propuesta que me parece puntualmente interesante, y yo se las quiero comentar a ver qué opinan. El tema de la propuesta que hizo, creo que el candidato de Movimiento Ciudadano, sobre una especie de buscar una profesionalización en la administración pública, habló algo así como una propuesta de integrar un comité, más bien integrar como una especie de ternas de expertos en cada área de la administración municipal, y esto me suena como un poquito a una idea de profesionalización. Me parece interesante y lo quiero ligar con el tema de las propuestas sobre la inseguridad que hicieron las candidaturas. Creo que casi todas las candidaturas hablaron de la importancia de profesionalizar la corporación de policía municipal, el tema de los salarios, una mejora salarial a los agentes de la policía municipal. Entonces, me parece interesante. En ese sentido, ahora abriríamos esta ronda contigo, Fátima, preguntarte, ¿cómo ves tú, cómo viste el debate o las propuestas de los candidatos en el sentido de debemos de buscar una profesionalización en las áreas de la administración pública y en ese sentido, particularmente en la corporación policial? ¿Cómo viste las propuestas de las candidaturas? El tema de los salarios, ¿crees que sea viable lo que proponen? ¿Cuál es tu sentir sobre este tema tan importante para el municipio de Ensenada? Te escuchamos. Perdón, se cortó. Te escuchamos hasta por un minuto, el uso de la voz. Gracias. Definitivamente sí, el tema de la seguridad pública, si nuestros elementos no cuentan con las herramientas para atender el llamado de la ciudadanía, si están exponiendo su vida para de alguna manera salvaguardar nuestra integridad y no se les da las herramientas, el equipo, los vehículos. En algunas delegaciones nos ha tocado ver como ciudadanos que los vehículos van con una luz apagada o quebrada de un foco, ¿no? Que luego entre ellos se tienen que cooperar para comprar si el vehículo tiene algún desperfecto mecánico, entre ellos tienen que cooperarse para eso, ellos mismos tienen que comprarse sus equipos, sus esposas y todo eso. Entonces,
Sí se puede, sí hay recurso para eso. Falta voluntad de las administraciones para buscar ese recurso, para, pues, de alguna manera cabildearlo para que pueda llevarse a cabo este tema, ¿no? Vemos que de repente no es nada más porque no quieran acudir al llamado de la ciudadanía, sino es porque, pues, son muy limitadas patrullas. De repente hay algunas patrullas que están cuidando a otras personas, cuando todo, en ese caso todos los ciudadanos deberíamos de tener alguien que nos esté cuidando, ¿no? Pero no. ¿Cuántas patrullas hay en cada delegación de acuerdo a la población que se tiene? Entonces, de alguna manera estamos, como ciudadanos, estamos vulnerados, ¿no? En ese aspecto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por tu intervención, Fátima. Me parece interesante y voy a ligar esto con la participación de René. Interesante lo que comentabas, el tema de la voluntad política, esta palabra que siempre resuena en nuestras mentes, ¿no? ¿Hay o no hay voluntad política de hacer algo? Bueno, en ese sentido, yo quisiera pasarle ahora sí el balón a René desde la perspectiva de que, René, ¿alcanzaste a percibir en las propuestas de las candidaturas este tema de, digo, más allá de que sabemos que es quizá muy poco espacio para presentar un plan integral de seguridad y todo esto, pero alcanzaste a percibir propuestas viables que pudieran mejorar el tema de la condición de la corporación policial y en lo específico, el tema de la voluntad política, ¿cómo crees que juega? ¿Cómo crees que juega? ¿Es un tema también de las propuestas o que las propuestas deben ir orientadas a implementarse con un tema de racionalidad presupuestal o si es un tema de voluntad política? ¿Cómo enlazas las propuestas con estos elementos? Tienes la voz hasta por un minuto, René. Gracias, Luis Alfredo. Mira, me parece que tus preguntas son muy interesantes y la voy a contestar en 3 bloques. La primera, no podemos hablar de política pública sin racionalidad presupuestal. Hoy en día el presupuesto de egresos en Ensenada es de 2.750 millones, 14.523 pesos. Entonces, yo no escuché ninguna candidatura, 1, enunciar la cantidad. 2, tampoco enuncié ninguna candidatura entender que el problema no es más gestionar recursos. El problema es más bien la reorientación del recurso público. Porque un municipio que tiene una inversión de 111 millones de pesos en compensaciones, me parece que es un municipio que tiene un problema muy delicado en ese término. Ahora, hay que entender que el 18.24% del presupuesto de egresos de la cantidad que te he referido, es decir, 501 millones de pesos, se van a servicios personales, es decir, el pago de la nómina. Entonces, el problema no radica en conseguir más dinero, el problema radica en redistribuir y administrar el dinero que se tiene. Y me remito a un dato concreto. Por ejemplo, el Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada tiene un presupuesto de 1.170.000 pesos. De esos 996.000 se van a servicios personales. Yo le preguntaría a la ciudadanía en general que nos sigue a través de las redes sociales, ¿qué hacer ante 180.000 jóvenes del municipio de Ensenada con 173.000 pesos? Es decir, es una pifia, es una ridiculez. Entonces, eso te habla de que si no hay una racionalidad presupuestal y tampoco hay una racionalidad o un compromiso, una voluntad política para atender de fondo las problemáticas, creo que hay un problema de fondo. Y bueno, reparemos en el tema de seguridad, que es el tercer bloque de esta respuesta. Dicen que las calles del infierno están debidamente cubiertas de buenas intenciones. A mí me parece que no podemos nosotros hablar de querer atender de fondo el problema de seguridad si tenemos en la inseguridad a quienes supuestamente nos dan. Hoy en día no es un secreto que muchos de los elementos de la Corporación Policíaca Municipal no cuentan con los insumos necesarios para desarrollar su labor. Entonces me parece que las prioridades de la administración no son muy claras y tampoco escuché con esa claridad a algún candidato o alguna candidatura con esa voluntad y esa racionalidad presupuestal para atender el problema de fondo. Bien, muchas gracias, René. Me parece interesante lo que me dice, y justo por eso es esta pregunta, y todo derivado de la participación de Fátima, el tema que me parece muy interesante porque lo vimos a lo largo del debate, muchas de las candidatas y los candidatos hablaban de vamos a gestionar recursos, vamos a conseguir recursos, vamos a bajar recursos, y yo no digo que no sea importante, pero también el tema de no solo es dame más, sino es
cómo lo voy a utilizar, cómo lo voy a redirigir, cómo lo voy a reorganizar, ¿no? Entonces, me parece muy puntual lo que comentas y justo por eso es esa pregunta, ¿no? Sobre el tema del uso del recurso, digamos, en la administración pública, particularmente del tema de las propuestas encaminadas a la mejora de la corporación de policía. Entonces, en ese sentido, me parece muy puntual los señalamientos de Fátima sobre también el tema de la voluntad política, que es importante, siempre va a haber un grado de voluntad política, pero también el uso racional de los recursos es fundamental en este sentido. Bien, con esto, digamos, terminaríamos este bloque y pasaríamos al cuarto bloque, y aquí viene algo muy interesante en el cual sí quiero escucharlos, siempre quise escucharlos, pero aquí puntualmente, con mayor razón, porque es el tema de las juventudes. Yo, por ahí comentábamos, ya adelantaba algo René, sobre la ausencia de la inclusión de las juventudes en las propuestas de las candidaturas. En ese sentido, yo quisiera preguntarles, y quisiera iniciar contigo, Fátima, considerando que, pues, en el debate entre las diversas candidaturas se desarrolló un bloque particular de propuestas, ¿consideran que las y los candidatos tomaron en cuenta la importancia de fortalecer la participación y la inclusión de las juventudes en el desarrollo de sus propuestas? Esa es la pregunta. Fátima, tienes el uso de la voz hasta por 2 minutos. Gracias. Bueno, pues de hecho fueron contados los que mencionaron a las juventudes. Entonces, lo mencionaron nada más porque las preguntas las hicieron los jóvenes de la UABC, ¿no? Los estudiantes. Pero previo a eso, yo no recuerdo que alguien haya mencionado a las juventudes en alguna propuesta. Ya ahorita en redes yo veo que ellos dicen, pues vamos a hacer esto con las juventudes, vamos a hacer lo otro, pero al menos en el debate yo no alcancé a analizar ese tema con los candidatos y las candidatas. Lo mencionaron de manera muy general, pero al final de cuentas hay otras cosas que también impactan a las juventudes, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad, o sea, todo es interseccional, ¿no? Entonces, sí es importante que también revisemos el tema de quiénes integran su planilla, ¿no? Si nomás es en el discurso o en su planilla también están integrando a las juventudes y juventudes que realmente estén, pues de alguna manera involucradas, juventudes que no vayan a ser juventudes que puedan ser fácilmente, no sé, manipuladas, o juventudes que realmente digan, no, pues sí, vamos a hacer de alguna manera aportar para un cambio. Eso es importante, ¿sabes? Porque se habló también sobre el tema del deporte y eso, pero pues no solamente es eso, también es el tema de otro tema de cultura, ¿no? La música, alguna otra actividad que sea gratuita o de alguna manera que incentive la participación de las juventudes. Muy bien, Fátima. Muchas gracias. Muy interesante lo que comentas. Para pasarle el balón a René, yo sí quiero hacer un comentario. Comentabas, Fátima, el tema de las preguntas. Pareciera que las candidaturas mencionan las juventudes, ya que salieron las preguntas de las y los jóvenes de UABC. Que justo gran parte, y es parte de la idea de la inclusión de esta colaboración entre el Instituto y UABC y que las juventudes hagan preguntas, es que las candidaturas respondan a las inquietudes de las juventudes. Pero, a ver, René, y esto sí te lo quiero preguntar. Ustedes conocen lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de acciones afirmativas, cómo a través de las acciones afirmativas, este instituto y otros OPLES, otros órganos electorales estatales y el Instituto Nacional Electoral, de alguna forma ha encauzado a los partidos políticos a incluir a las juventudes en sus planillas, a los cargos de elección, tanto local como federal. Pero lo interesante acá es, más allá de eso, creo yo que aquí, en el debate, en las propuestas, en la campaña, es donde las candidaturas tienen que incluir a las juventudes, es donde se tiene que ver que las juventudes son importantes para los partidos políticos. Y pues pareciera que en el debate, por lo menos en el debate de Ensenada, y a decir de ustedes y también de un servidor de su análisis, pareciera que no hubo tanto esa inclusión de las juventudes en las propuestas.
Bien, entonces, en ese sentido, René, ¿cuál es tu impresión de este tema? Sí me gustaría, ¿cómo ligas esta parte de las propuestas y las juventudes? ¿Cómo sentiste este debate y a las candidaturas en este sentido? René, te concedo el uso de la voz por 2 minutos y pido respetar el tiempo porque ya estamos sobre la conclusión de este ejercicio. Adelante, René. Mira, Luis, yo me atrevería a proponer un mecanismo para el siguiente proceso electoral. Yo creo que tras obtener una candidatura, mínimamente las y los candidatos deben tomar un curso de perspectiva de género, de perspectiva de juventud, de perspectiva de infancia, perspectiva de respeto a pueblos originarios, nativos asentados. De lo contrario, no acceder a una candidatura. O sea, es irrisorio que quieran proponer o planear algo en beneficio del municipio si no lo conocen o no lo entienden. Me parece que los movimientos políticos que solamente asumen a las juventudes como meros cargadores de banderas, como meros matraqueros, como meros entes representantes de una batucada, están mal. Es reprobable esa circunstancia. Pero eso también obedece a que no hay un compromiso genuino de la juventud por darse ese valor que se merece. Ahora bien, quiero hacer otro comentario importante. Me parece que ninguna de las candidaturas enunció el presupuesto actual que se da a las juventudes. Entonces, eso es delicado porque no nos habla de un compromiso genuino en la atención de este grupo prioritario tan relevante para el municipio de Ensenada, que representa cerca de 1/3 de la población municipal. Entonces, me parece que hay un problema de fondo importante. Ahora bien, en cuanto a la inclusión, me parece que si bien se reformó la legislación electoral para poder garantizar esto a través de una acción afirmativa, pues ciertamente las acciones afirmativas, pues lamentablemente son utilizadas a conveniencia, no se garantiza de fondo esta circunstancia, y bueno, ejemplos hay muchos al respecto. Entonces, a mí me parece que es importante redimensionar el sentido o el enfoque que las candidaturas tienen sobre algunas temáticas a fin de empoderarlas y a fin de darles el lugar que se merecen en ese sentido. Entonces, es lo que yo te puedo abonar al respecto. Perfecto. Muchas gracias, René, muy interesante. Sí, la idea es esta, ¿no? O sea, las acciones afirmativas son muy importantes para que los jóvenes participen, pero más allá de eso, cómo las candidaturas, los partidos en su plataforma electoral van a incluir a las juventudes, no solo para participar, sino también cómo damos respuesta, cómo los escuchamos, primero que todo, mediante qué vías, cómo les respondemos, somos eficientes en su respuesta. Creo que lleva mucho, va mucho más allá de solo decirles ven y participa, ¿no? Sino también cómo entablamos ese lazo, partidos políticos, candidatos, candidatas y las juventudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso también lo apuntamos como uno de los productos de este postdebate, que justo este ejercicio tiene ese objetivo, ¿no? Ese objetivo de que las y los jóvenes baja californianos, en este caso del municipio de Ensenada y así con cada municipio, vean cómo las juventudes como ustedes, como sus demás compañeros que han participado en este ejercicio, pues a través de una participación informada opinan sobre lo que sienten de las propuestas de sus candidaturas, ¿no? Bueno, en este sentido, con esto concluimos la cuarta ronda y daremos un breve espacio para unas reflexiones finales. Yo sí quisiera dar una reflexión final. Y esto es resultado de la interacción que he tenido con ustedes. Me parece muy interesante, lo comentaba Fátima, lo comentaba René, muy importante, como que hubo falta de datos, ¿no? Digo, a ver, los datos son sumamente relevantes en cualquier debate para posicionar un argumento y sobre todo en una democracia, los datos son relevantes para aportar objetividad sobre el análisis de un fenómeno o de la situación de un municipio, de un estado, de un país. Yo vi una ausencia de datos, pero bueno, ese es mi comentario final. En este sentido, Fátima, adelante, tus comentarios e impresiones finales ya para cerrar, muy breves para ir cerrando con este ejercicio, Fátima. Bueno, pues nada más como uniendo el tema del debate y ahora sí que el espacio que tuvimos aquí para compartir un poco nuestra perspectiva y cómo vimos las propuestas y en algunas que hubo y en otras que fue nulo. Como juventudes debemos de informarnos más, es cierto, hay hartazgo de alguna manera, porque dices, no, pues son siempre puras promesas y no se cumple nada, pero también como ciudadanos, como ciudadanas, también tenemos el compromiso de informarnos y hacer uso de los otros recursos de participación ciudadana, ¿no? Porque no solamente es ir a votar el 2 de junio,
Recordemos que Baja California ocupa uno de los primeros lugares en el tema del abstencionismo. Entonces, las juventudes jugamos un papel importante para realmente mejorar las condiciones en las que estamos, mejorar si estamos ya, no nos sentimos seguros, seguras de salir a la calle, no nos sentimos ahora sí que confiadas en que el transporte público va a pasar a tal hora, todas esas cosas. Queremos ir al parque y nuestras instalaciones están deplorables, o sea, todas esas cosas que de alguna manera nos afectan, tenemos que accionar como juventudes. Somos la mayor población, entonces está en nosotros también si queremos pasar no solamente de la queja o de los memes o ¿no? De ese tipo de cosas, sino realmente informarnos y no dejarnos llevar nada más por alguna situación ahí. Y también recordemos ese tema de que respetar a las demás, aunque no sean, compartan las mismas ideologías, hablando de que en este caso tenemos 9 candidatos y candidatas, o sea, 9 en total, tenemos que respetar la ideología y todo eso, porque también caemos en el tema de faltarle respeto a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, pienso que también eso es algo importante, porque al final de cuentas todos somos seres humanos y merecemos respeto, aunque no tengamos las mismas ideas, ¿no? Entonces, eso es importante. Si queremos realmente pues cosas diferentes, hagamos cosas diferentes, ¿no? Resultados diferentes. Si queremos resultados diferentes, entremos a la acción y pues participemos juventudes, este es el llamado a que participen, a que voten y darle seguimiento. Si hubo promesas de campaña, pues quien resulte ganador o ganadora, pues que realmente las cumpla, ¿no? Y hacer ese contrapeso también como ciudadanos y no depositar que quien va a solucionar va a ser nada más la autoridad, sino Correcto. nosotros como ciudadanos. Entonces, esa es una corresponsabilidad. Muy bien, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, Fátima, muchas gracias por tus reflexiones finales. En este sentido, René, pues nos gustaría escuchar tus reflexiones finales. Ya nada más pediría acotarlo a los 2 minutos del programa para poder cerrar. René, te escuchamos. Reflexiones finales sobre este debate. Pues en primer lugar, agradecerle al Instituto Electoral de Baja California por la generosa oportunidad de compartir la perspectiva de las juventudes, agradecerle a la compañera Fátima su presencia y por supuesto tan atenta y fina moderación, licenciado Luis Alfredo. Comentar que para cerrar esta intervención, el debate tuvo momentos claves. Yo propongo, yo cuestiono, yo pregunto. Yo concluiría en que para poder proponer, cuestionar y preguntar es importante conocer. Y este es un compromiso de 2 vías, de la vía por parte de la candidatura y también por parte de la ciudadanía. Porque la democracia al final del día no es un acto de magia, es un acto de construcción constante y permanente que se forja a partir del interés que tengamos como ciudadanos. Y en efecto, retomo parte de las ideas de mi compañera para reafirmar que si algo no nos gusta, el mecanismo más importante con el que contamos es nuestro voto el día 2 de junio. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad que tenemos de reivindicar un proyecto de municipio, un proyecto de congreso, un proyecto de nación, un proyecto de senaduría, etcétera, etcétera, a fin de poder lograr de alguna manera la mejora que nosotros queremos y buscamos. Entonces, como jóvenes, nos compete a todos y todos nosotros informarnos, conocer, compartir, contrastar, debatir y sobre todo difundir la importancia que tiene la participación ciudadana. Hoy en día México vive un periodo impresionante en cuanto a su bono demográfico y los jóvenes tienen la oportunidad de cambiar el curso de las elecciones. Ojalá que este 2 de junio, tú que me escuchas a través de cualquier red social, tengas la oportunidad y la valentía de querer cambiar a tu país a través del voto informado. Muchísimas gracias al instituto y por supuesto a todos quienes hacen posible este ejercicio. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Fátima, gracias por haber participado en este ejercicio democrático para, pues, justo hacer este intercambio de ideas, estas reflexiones, mostrarle a las juventudes que, pues, también los jóvenes podemos hacer esto, ¿verdad? Pues para eso, si queremos que participen los jóvenes, tenemos que participar nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes dos por haber participado. Gracias también pues al instituto, a este espacio. Me fue un gusto para mí conducir
moderar este postdebate y esperemos que sigan habiendo más ejercicios como este, donde podamos compartir reflexiones y tengamos la posibilidad de hacer redes entre las juventudes. Muchísimas gracias a los dos y con esto terminamos nuestro postdebate. Hasta luego, adiós.